A nivel carrosario, más cerca. Bueno, la verdad es que él no necesita mucha presentación. Claro que no. Es médico de profesión, es un gran comunicador y es una persona que desde antes del COVID-19 ha estado en los medios orientándonos, guiándonos por el sendero de una vida más saludable. Obviamente el COVID, de verdad, desató los demonios, porque de hecho a él le dio COVID y fue uno de los primeros dominicanos que padeció el COVID-19. Entonces ya él habla no solo con la sapiencia que le da el estudio, sino por experiencia propia. El médico infectólogo Héctor Balcácer está con el equipo de Más Cerca hoy. ¿Qué tal, doctor? Buenas noches, gracias por la invitación. Un placer estar con ustedes y con todas las personas que escuchan, que han visto programas. Gracias por invitarme, te he escuchado programas. El número... eso me recuerda a mí al hombre por los aires, a la manigueta. Realmente, hoy es un día que independientemente de que creo que todo el mundo va a recordar, por lo menos aquellas personas que tenemos unos cuantos años, realmente lo vamos a recordar porque de paso nos permitió brindarle un pequeño homenaje a todo el que conocía o repito, que conocía por el asunto de la televisión y los medios de comunicación que siempre se copaban de noticias de Jack Veneno. Creo que nos permitió poder brindarle un pequeño homenaje en nuestras redes sociales a ese gran héroe, como yo lo llamé en mis redes sociales. Nuestro Chapulín. Hablando de homenaje, a usted le retiraron el número 46, profesor, en la lista del COVID. El 46 es de él. No, si tú supieras que no fue el 32. ¿No fue el caso 46 o el 36? El 32. El 32, el dominicano, sí, el número caso número 32, 32, el República caso 32. Dominicana. Sí, pero fueron unos días bastante amargos, pues yo me acosté y me desperté al otro día y el camión de los bomberos estaba limpiando CDN, color todo. El lío que usted me hizo aquí, profesor. ¿Sabe que yo a alguna persona le digo, viene el doctor para acá? ¿Qué doctor? El doctor. El del COVID. Okay, bien. Doctor, inmediatamente no podemos desperdiciar esta oportunidad. Y nada, hay una información que ha salido en el día de hoy, en la tarde de hoy, confirmada por el Ministerio de Salud Pública, es que parte de los dominicanos que recibieron la primera dosis AstraZeneca ahora han recibido una segunda dosis, pero de Sinovac. ¿Cuál es la implicación de esto, ya que la OMS y las propias casas farmacéuticas no lo han recomendado? Mira, creo que el presidente del Colegio Médico, el doctor Waldo Ariel Suero, hizo un pronunciamiento de esto que había ocurrido, sobre todo en el interior del país. Hay que reconocer que en este momento no se sabe si eso le va a provocar algún tipo de daño a las personas que se están aplicando la vacuna, que fue un error, que fue una mezcla de las mismas. El problema es que lamentablemente Sinovac y AstraZeneca utilizan tecnologías diferentes. Por tal razón, el estímulo que van a provocar sobre el sistema inmunológico es impredecible en este caso. Recordar que Sinovac es una vacuna que utiliza virus inactivo, o sea, un virus muerto que se lo aplican a una persona para que el sistema inmunológico lo pueda reconocer y posteriormente cuando entres en contacto con el virus, entonces tu organismo ya esté preparado con esa respuesta que montó. El problema es que AstraZeneca utiliza un vector viral. ¿Qué significa un vector viral? Que hay un virus de un chimpancé que produce un tipo de resfriado común en el chimpancé, le entraron un material, una información genética que entra en la célula de los seres humanos y esa información genética lo que hace es que produce una proteína que está presente en el virus. Entonces, desde el punto de vista teórico, ambas vacunas van a estimular al sistema inmunológico. ¿Cuál es justamente la probabilidad de que esto genere algún tipo de inconveniente en los seres humanos? Desde el punto de vista teórico debe ser muy poca. El problema es que no se sabe y llevando un doble control, porque hay que decirlo, cada vez que uno va a un centro de vacunación, te toman una hoja en físico y te toman un padrón también en computadora, el cual se digita, razón por la cual se esperaba que este tipo de errores no ocurriera. Pero hay que reconocer que en algunos lugares, y esto hay que decirlo, hay algunas personas que me han dicho que en su tarjeta dice Sinovac y en otras tarjetas dice Coronavac. Entonces estamos hablando de que es la misma vacuna, Sinovac y Coronavac es exactamente lo mismo, uno es el laboratorio y en otro es el nombre de la vacuna y hay personas que no saben qué van a hacer con esto. Se tenía que crear algún tipo de formato estandarizado. Lo mismo ocurre con AstraZeneca. Muchas personas se aplicaron AstraZeneca y la dosificación es de 2 a 3 meses como recomendación. Sin embargo, la fecha de aplicación de la vacuna se la colocaron para un mes. No es que no se puede aplicar, pero lo que comento es que han ocurrido errores que no es la gran mayoría, pero sí que las personas
lo han detectado, y como nosotros formamos parte de este proceso médico desde el punto de vista comunicacional, muchas personas se nos han acercado mediante redes sociales, pero eso ha ocurrido. O sea que podemos esperar que pasen otros hechos. Repito, no creo que les ocurra nada a esas personas, para brindar un poquitito de tranquilidad, porque ninguna vacuna se supone que debe brindar algún tipo de problema, fuera de que yo sé que vamos a hablar de AstraZeneca y los coágulos. Sí, un poquitito esa es mi más segunda, adelante. esa es mi Claro, segunda pero vamos a pregunta. pasar donde Hans. Y precisamente, doctor Héctor Valcárcel, si quedándonos en el término de vacunas, ¿cuál es la efectividad porcentual real de las vacunas que se están aplicando en República Dominicana? Mira, esa es una excelente pregunta, y lo primero que hay que decir es que cada una de las vacunas tiene un porcentaje diferente de eficacia. Okay. Me explico. La vacuna que tiene mayor protección desde el punto de vista teórico es la vacuna de Pfizer, que tiene una protección cercana al 95%. Eso significa que pero esa no existe aquí. De cada 100, sí, pero se supone que tenemos contratadas cerca de 2 millones de dosis. No ha llegado. Exacto, se supone que No solo aquí, no ha llegado. No ha llegado a ninguna parte. Los países que tienen la vacuna. Es tan buena que la tienen. No solamente eso, sino que los países que la han conseguido, por ejemplo Israel, es porque hizo un participaron tratado, en el proceso. Participaron en el proceso, y dentro del proceso de participación ellos no solicitaron ningún tipo de dinero, sino vacuna. Okay. Entonces, ¿qué ocurre? La vacuna de Pfizer es la que tiene la mayor protección, 95%. Eso significa que de cada 100 personas que se la apliquen, 5 solamente van a enfermar del coronavirus del 2019. Sin embargo, todo el mundo recuerda a Adriano Espaillá. Adriano Espaillá, congresista norteamericano de origen dominicano, que participando en varias de las actividades se contagió. O sea que aún la vacuna de Pfizer, que es la que brinda mayor protección, no es 100% efectiva para prevenir que usted enferme. Pero porcentaje de la de pero aquí, de sea la que Pfizer, déjame sea Pfizer o cualquier otra de las vacunas, ¿qué es lo que provocan? ¿Me previene de contaminarme nuevamente, o si me da la enfermedad es de un nivel, es tan vago, claro, que no debe preocupar, claro. exacto. Lo que pasa es que después tenemos Moderna, que esa aparentemente no hemos firmado ningún tipo de pacto, es muy poco probable que llegue al país, independientemente de que en los Estados Unidos se está generando un plan, escuchen esto que interesante, donde se le va a aplicar la vacuna de manera casi gratuita a las personas que viajen a algunos lugares a territorio norteamericano. O sea, se está utilizando la vacuna como proyección de turismo de salud. Okay. Eso es algo. Es decir, si usted viaja aquí como un atractivo, si usted viaja aquí, igual que tiene su vacuna. Parque de Yellowstone. Visítelo, visítelo y aplíquese Ay, dos vacunas. Ay, pero yo compre 2 tickets. No, aún no lo crea, eso es bastante interesante. Sí, pero en los chulo. Estados Unidos están planificando eso, y es algo, hay varios planes. Si usted viene a Punta Cana, tiene su vacuna. Exactamente. Sí, Sí, está bien. pero ¿qué pasa? Estamos hablando específicamente de Moderna. Tiene una protección similar a Pfizer, un poco menos, cerca de un 2% menos. Después viene la vacuna rusa, que según la protección habla cerca del 92%, el Sputnik 5. Pero ¿qué pasa con el Sputnik 5? Que el presidente de Argentina se la puso y también se infectó con coronavirus. O sea que estamos hablando que ninguna vacuna va a brindar protección 100%. Ahora caemos a la pregunta que dice Hans. Por favor. Tenemos posterior a eso Johnson Johnson, que tampoco está aquí, que es un 60%. Después tenemos AstraZeneca, que tiene una protección cercana al 70%. Y por último tenemos la otra vacuna que tenemos aquí, que es Sinovac. La Sinovac tiene como protección cerca de un 50-55%. ¿Pero qué pasa? Esa es la China. Lo que pasa es que esa protección de la vacuna china es, por ejemplo, en Chile se está aplicando el mismo formato que se aplicaba en Brasil, que era a las 2 semanas. Aquí en República Dominicana se extiende el plazo de aplicación de la vacuna a un mes. ¿Por qué? Porque fue un protocolo, por ejemplo, que se aplicó en otros países como Turquía, donde la protección subió casi un 80%. Entonces, por tal razón, quizá no es un 50, quizá no es un 80, pero yo entiendo que debe ser similar a la de AstraZeneca, desde el punto de vista teórico. Ok, entonces, ¿qué ocurre? O sea, no estamos tan mal. No estamos tan mal, pero no solamente eso, sino que esa vacuna sí demostró, y eso es un estudio, en el mismo estudio de Brasil, que ahora se está confirmando con la información de Chile, que es un país que ha vacunado 10 millones de gente con esa vacuna. ¿Qué ocurre? Se vio que la protección de formas graves fue de un 100%. Y esa vacuna se probó, escuchen en quién, la vacuna china, se probó en personal de salud, o sea, se probó en médicos, en enfermeras, camilleros, bienalistas, que trabajaban en un hospital donde se trabajaba con coronavirus. O sea, que estamos hablando de que esas personas que se aplicaron esa vacuna y ninguno se enfermó de forma grave, ninguno meritó hospitalización, ninguno fue a intensivo y ninguno se murió, es la vacuna que se está aplicando aquí. O sea, la protección es de un 100% contra forma grave. Por eso, en República Dominicana, que llevamos más de 1 millón de personas vacunadas, estamos hablando de que la protección ahora mismo solamente la tienen cerca de 300,000, según los datos oficiales. Okay. Pero lo importante es que cuando se llegue a eso, estaremos hablando de más de 1 millón de vacunados con 2 dosis, 14 días más
cerca del 1.500.000 dominicanos y dominicanas que ya le dio. Porque Sí. hay que entender que ese valor que tenemos aquí de 200.000 y pico de casos hay que multiplicarlo mínimo por 8. Doctor, O sea que estamos hablando de cerca de 2,5 millones de dominicanos y dominicanas Que les que dio. tienen protección. ¿y qué ocurre? Protección y vacunados. cuando No, pero terminemos. usted lleva la cantidad de personas infectadas a cuánto aproximadamente con esa multiplicación por 8. Cerca de 1.600.000. 1.600.000 dominicanos Y dominicanos. han padecido coronavirus. Sí. Wow. ¿Qué ocurre con aquellas personas que la fecha de la segunda dosis pierden esa fecha? ¿Qué ocurre? No hay ningún tipo de problema. Recuerda que las vacunas no se pierden. Las recomendaciones es que se vacunen en el momento en el cual está sugerido el proceso de vacunación, pero no se pierde ninguna dosis. La recomendación es que la misma no se aplique más de un mes posterior a. Generalmente cuando me preguntan a través de mis redes sociales, yo les digo que lo hagan dentro de una semana más o menos, que es el lapso de tiempo, el cual está planificado para que las personas se lo apliquen. Pero repito, la dosis no se pierde, porque recuerden que la vacuna no es más. Te aplicas la vacuna, entras en contacto con el virus, tu organismo desarrolla defensas, desarrolla protección, pero esa protección varía entre un 17 y un 24%. O sea que estamos hablando que cerca de un 20% de protección. O sea que va a dejar 80 todavía Ya hábiles libre. para tener algún tipo de problema. Pero ¿qué ocurre? Dentro de un mes te vas a aplicar otra dosis de la vacuna que lo que le va a dar es simplemente un espaldarazo al sistema inmunológico y le va a decir no te olvides de defenderte Tira si para volvemos a adelante. entrar, si volvemos a entrar en contacto con el virus. Entonces, preparar a nuestro sistema inmunológico para que cuando entremos en contacto con el virus, usted pueda defenderse. Doctor, Do- disculpa Marisol, se recomienda, no obstante estés vacunado, seguir con cierto protocolo, usar mascarillas. De hecho, se les recomienda también a las personas que le ha dado la enfermedad. Ahora, usted dirá, caray, hay personas que tienen los dos golpes, que le dio el COVID y se vacunaron y ya tienen las dos dosis. ¿Se recomienda que sigan con mascarillas y todo el protocolo? ¿O ya ese tipo de persona podría relajarse un poquito? Porque, caray. Imaginemos lo que estamos aquí en cabina en este momento, recibimos nuestras 2 dosis y ya tenemos más de 28 días de habernos vacunado. En ese caso, la recomendación es que esas personas que cumplen esas condiciones pudieran estar sin mascarilla. Dos en dosis. algún lugar. 2 dosis y entre 14 y 28 días posterior de la segunda dosis, para que su organismo tenga. Es prácticamente después que usted se puso la dosis, un mes más. Espere cerca de un mes. Exacto. Espere cerca de un mes y eso significa que ya usted tiene una protección. El problema es cuánto tiempo va a durar esa protección. La realidad es que no sabemos. Y ahí es donde está el problema. La vacuna de Pfizer, que es la que más estudios tiene porque fue de las primeras vacunas que se puso en funcionamiento y que se hizo un levantamiento a largo plazo, se sabe que brinda una protección estimada de 6 meses, quizás un poco más, un poco menos, a medida que el tiempo vaya avanzando, se supone que tendremos mayor información. El asunto con todo esto es que República Dominicana, a la velocidad que llevamos en este momento, comenzamos el 16 de febrero a vacunar. Estamos hoy ya a 6 de abril. 6 de abril. Entonces, ¿qué pasa? Quiero dejar dicho que nosotros ya pasamos un mes y 20 días, 21 días aproximadamente. Y lamentablemente tenemos 1 millón y algo de personas vacunadas. Queremos llegar al 80%. El señor presidente pidió que eso se hiciera antes del último día de junio. Pero a la velocidad que vamos significa que cada mes y medio vamos a tener vacunados, imaginemos 1 millón de personas. Lo que quiere dejar dicho que tendríamos que multiplicar eso por 5. No O sea que terminamos estaríamos el año. hablando cerca de 5 a 6 meses tentativamente. Y tenemos además de eso la limitante de que las vacunas no las tenemos aquí para utilizarlas cuando uno quiera, porque en este momento recordar que a nivel internacional está existiendo lo que se llama el control de las vacunas por bloques. Los Estados Unidos dijo que no va a exportar ninguna vacuna Hasta que no todo el mundo. que su territorio no esté completamente vacunado. La Unión Europea dijo exactamente lo mismo. Y hay países en el mundo que no han recibido nadie, ni una sola dosis de vacuna a nivel internacional. Entonces, ¿qué pasa? República Dominicana no tiene otros países o tiene otras poblaciones en su territorio que no están recibiendo vacunas. Estamos hablando de que tenemos una cantidad de personas sin documentación que va a tener que ser en su momento el foco principal para que la República Dominicana pueda conseguir lo que es el proceso de inmunización completo en la República Dominicana. Y eso va a ser un tema bastante espinoso. Doctor. ¿Por qué? Porque si ahora mismo... Tenemos COVID para rato. Claro, doctor. con solamente haberse vacunado 1.3 millones de personas en República Dominicana, 1.030.000, 1.100.000 de dominicanos y dominicanas, tenemos el siguiente inconveniente.
¿Cuándo vamos a terminar? ¿Terminamos cuando vacunemos el 80% o vamos a terminar cuando esté vacunado todo el mundo más esas personas que habitan en nuestro territorio? Que tienen que ser incluidas. La salud no tiene fronteras. Sí, entonces lamentablemente estamos hablando de una situación incómoda. Haití dice que no va a recibir AstraZeneca. Que no va a recibir AstraZeneca. Entonces estamos hablando de que eso realmente es algo para discutir. ¿Por qué? Porque si vamos a entrar en la pregunta de AstraZeneca. Sí, que es la que quiero preguntarle, porque claro, estoy ansiosa, porque yo soy una paciente que me anticoagulo porque tengo una situación de coagulación y ahora resulta que AstraZeneca, según estudios ya confirmados, sí tiene una relación directa con la producción de coágulos y que pone en riesgo la vida del paciente. Ok. Miren, lo primero es que el riesgo de formación de coágulos en AstraZeneca, en total fueron 30 casos. Eso es lo que es la casuística en Reino Unido, que es lo que voy a mencionar aquí en este caso en particular. En el Reino Unido hay 30 casos de trombosis vinculados a la vacuna. De esos 30 casos, hay 7 personas que perdieron la vida. Cantidad de vacunas aplicadas, 18.1 millones de dosis de vacuna. Lo que quiere dejar dicho que si bien es cierto, se estima que existe una asociación, el riesgo no es tan alto. ¿Cómo? Pero existe el riesgo. Sí, el riesgo existe. Y con todo, quizás. No lo voy a negar, pero es lo mismo que ocurre cada vez que un paciente va al médico y tú le preguntas, ¿eres alérgico a algo? Que el paciente no te dice ni sí ni no, sino que te responde, que yo sepa. No que yo sepa. Entonces, ahí hay una situación. Todos los medicamentos y todas las sustancias, independientemente cuál sea, tiene siempre un margen de riesgo. Pero profesor, ¿cuál es su recomendación como médico para una paciente como yo que ha tenido trombosis en las piernas? Ok, mira qué ocurre. Realmente, la ventaja que tiene la República Dominicana es que no solamente tenemos AstraZeneca, pero lo más importante de todo es que algunos países, si ustedes se fijan, han parado la vacunación con AstraZeneca en menores de 60 años. ¿Por qué razón? 2 razones. 1, las damas en edad reproductiva muchas veces utilizan anticonceptivos orales. Los anticonceptivos orales tienen o incrementan el riesgo de la formación de coágulos, que muchas damas no lo saben, pero es así. Los anticonceptivos orales se pueden asociar a la formación de trombos, coágulos. Y por tal razón, ya tú estás quitando una población que pudiera potencialmente tener un riesgo aumentado de formar trombos o coágulos. En segundo lugar, ¿qué pasa con las personas menores de 60 años? El riesgo de morir por coronavirus es muy bajo. Razón por la cual vacunarlos o no, quizás no sea tan costo efectivo con una vacuna que tenga algún tipo de riesgo. Por esa razón, estos países lo que han hecho es, los mayores de 60 años, aplicarle la vacuna de AstraZeneca sin ningún tipo de problema. Por eso, repito, las personas de más de 60 años aparentemente se pueden vacunar con AstraZeneca sin ningún tipo de riesgo. Tú eres una persona que no llega en este caso a los 60 años, que tienes problemas de trombosis, entonces tú tienes el otro sabor del mes, que es Sinovac, que te la puedes aplicar sin ningún tipo de problema, que de paso, y es lo que yo siempre digo, era la vacuna que yo me quería aplicar, pasado un Blue perfecto, lo que quieres haber dicho que yo me apliqué AstraZeneca, pero así como me apliqué AstraZeneca, lo digo, me voy a aplicar mi segunda dosis sin ningún tipo de problema, soy una persona sana y ya me puse mi primera dosis, no tuve ningún tipo de inconveniente. Las 2 últimas preguntas, doctor. Espérate, y para terminar, lo más interesante de todo es que esos problemas de coagulación tienden a aparecer entre 10 y 14 días. Por eso, aquellas personas que se aplicaron AstraZeneca, que fue en los últimos días, medios, finales de febrero, que todavía están preocupados por si van a hacer algún coágulo en este momento, la respuesta es que no. Las personas que presentaron algún tipo de cuadro asociado a coagulación lo presentaron entre 10 y 14 días. O sea que usted se lo puso hace un mes, déjese quieto, deje de escribirme, que usted no le va a pasar nada. Doctor Héctor Valcárcel, saliendo un poco de la vacuna, ¿en qué situación está el virus ahora mismo en nuestro territorio? ¿Cuál es la condición? ¿Cuáles son las amenazas? Si hay brotes, si hay rebrotes, porque de repente hay gente que entiende que ya esto terminó y rumba abierta para baile. Y súmele, doctor, para despedirle con honores, tercera ola posible, Semana Santa, las terrenas, el país se desbordó. Hay gente que el teteo nunca lo paró. ¿Qué podemos esperar? Bueno, ya la República Dominicana lo ha vivido. Yo lo he dicho siempre, el primer gran problema de este país fue el proceso electoral, que incrementó la cantidad de casos de una manera importante en todo el territorio nacional. Todo el mundo se infectó a la vez.
mucha demanda hospitalaria, muchos fallecidos. En este momento, la ventaja era lo que estamos mencionando de las personas que ya se han vacunado en parte, las otras personas que han padecido el proceso. Eso nos brinda cierto grado de protección. Sin embargo, lo que vamos a esperar es que entre 5 y 7 días comenzarán a aparecer casos aislados y dentro de 10 días tendremos posiblemente un gran cúmulo de personas que irá a visitar las consultas y las emergencias por cuadros febriles, los cuales potencialmente se diagnosticarán como una infección por coronavirus del 2019. El problema es que mientras más personas se enferman de manera grave. Los que enferman de manera grave necesitan hospitalización, los que necesitan hospitalización van a intensivo y muchas de las personas que van en intensivo y son entubadas tienen una probabilidad de fallecer bastante alta, que en ocasiones ronda el 90%. Podríamos decir que por la experiencia, tantos casos que ya hemos visto, tanta literatura que se ha escrito, de hecho, en tiempo récord, los tratamientos, que ya el médico dominicano está en mejores condiciones para tratar a un paciente positivo al COVID. Sí, pero también hay que reconocer que las personas ya no se quedan en su casa. Recordar que al principio con el problema del coronavirus era que la gente no quería ir a las clínicas para no enfermarse. Entonces no buscaban asistencia médica, los centros tampoco tenían todo lo necesario, el temor que se tenía con el paciente. Hoy en día ya la mayoría de los médicos que tratan personas con coronavirus le ha dado y tienen un poquitito menos de temor. Además de que ya se saben muchas cosas adicionales, que es un virus predominantemente respiratorio y lo que tú necesitas es tener una buena mascarilla que te proteja del proceso. Entonces, por tal razón, la atención es mucho más cercana, los pacientes llegan más temprano a la emergencia, el médico tiene mayor conocimiento, tenemos más herramientas terapéuticas, pero a final de cuentas también hay que reconocer algo que va a sonar feo. Y es que muchas personas que eran los más susceptibles, que se enfermaron en las primeras fases, muchas perdieron la batalla y otros simplemente se recuperaron y están entre nosotros luego de haber padecido la infección por el coronavirus. O sea que estamos hablando de que son muchos componentes que se conjugan para poder lograr un escenario en el cual la mortalidad en República Dominicana no sea tan alta, junto con que somos un país relativamente joven, donde la edad promedio de los dominicanos y dominicanas ronda menos de los 30 años, razón por la cual la probabilidad de que una gran franja de la población enferme y presente formas graves es bastante baja. Héctor Balcácer, infectólogo, diríamos que experto en este tema del COVID-19, por una serie de casuísticas que nos hacen privilegiados al conversar con él. Gracias por acompañarnos y sobre todo este diálogo tan edificante y tan actualizado. Todo un placer y ya saben, estamos a la hora. Voy a dejar a decir mis redes sociales por si claro nos quiere seguir como DR de doctor, DR Héctor con H, Balcácer con B alta, DR Héctor Balcácer. Estamos en Instagram, sobre todo, que es donde más respondo, ni siquiera me sé la clave del Facebook. Lo maneja una persona, pero si me escriben por Instagram pueden tener por seguro que yo les voy a responder. Bueno, y el doctor siempre está subiendo posts, informando, yo soy su seguidora, hablando fui su paciente, mi hijo le dio COVID y él fue que lo atendió. Te ayudó con la edad. Ay, mi madre. Gracias, doctor Balcácer. Gracias a ustedes. Seguimos en Más Cerca. A nivel Rosario más cerca.